Entonces, si la ganancia de un amplificador es V out sobre I, y esa es, pues, digamos, una de las principales especificaciones de nuestro amplificador. Bueno, alguien opinaba también que el supply voltage, es decir, el voltaje de alimentación. ¿Qué otra cosa? Entonces, el voltaje. Impedancias de entrada y salida. Entonces, Z in y Z out. Profe, yo tengo una pregunta, pero luego las impedancias de entrada y salida, bueno, ¿esas son las de realimentación las que uno le conecta o esas de entrada y salida son las que uno le conecta? ¿Usted qué cree? Como usted dice que, por ejemplo, pues aquí hay algo que vale la pena aclarar. Resulta que este es OPAM, ¿no? Y ese OPAM internamente, entonces hemos dicho que tiene unas especificaciones que son la impedancia de entrada, que es la que ponemos acá en paralelo, ¿cierto? Y la impedancia de salida, que es la que le ponemos en serie a la fuente de... Vamos a conectar este OPAM en forma no inversora. Entonces, es configuración inversora. Esto acá. ¿Está bien? Entonces, si esa es la configuración no inversora del OPAM, yo voy a tener ahí dos asuntos. Entonces, el primero, nuestro nombre R1 y R2, y vamos a hacer el modelo del OPAM. Entonces, este va a ser el RIN del OPAM. Aquí tendremos la fuente controlada de tensión. La resistencia de salida del OPAM. Y adicionalmente entonces tenemos una resistencia. Esto sería más. Entonces tenemos una resistencia entre la salida y V menos. Y R2 está acá. R2, está R1. Acá está ahí. Y acá está. Entonces, resulta que si yo tengo que esta es la resistencia de entrada del OPAM y esta es la resistencia de salida del OPAM, la resistencia de entrada y salida de la configuración inversora serán las mismas del OPAM. No, profe. O sea, lo negro sería lo del OPAM y lo azul sería el circuito externo, ¿verdad? Entonces, en este caso, entonces este Z-in y este Z-out, que yo necesito ver para cualquier amplificador, en este caso tiene dos connotaciones. Una es la resistencia de entrada de este OPAM, es decir, lo que yo veo desde acá, ¿cierto? Que sería lo mismo que en este caso la entrada está por el positivo, entonces sería este Z-in.
Y Z out entonces va a ser, en el OPAMP sería mi Z out. Sin embargo, si yo intento ver la impedancia o la resistencia vista desde acá, no va a ser la misma del OPAMP, ¿cierto? La resistencia que yo veo desde este nodo de out no es la misma resistencia del OPAMP. Entonces, este rein y este reout son especificaciones que me dan. Sin embargo, yo tengo que encontrar tanto, bueno, ZIN o RIN como ROUT. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe, dentro de las especificaciones está eso. Otra pregunta, profe, por lo general son resistencias, ¿verdad? O sea, o puede ser un En poquito este caso, potencia como o no capacidad. estamos viendo respuesta en velocidad, no estamos poniendo capacitancia hasta acá. Pero en toda la mayoría de casos va a ser resistencias. Pero si tenemos, por ejemplo, un divisor, un derivador o un integrador, pues ese ZI no ZOUT no va a ser, puede que no sea una resistencia, sino que podría ser una impedancia. ¿Listo? Y Vale, como profe. que yo encuentro en OPAMP las impedancias de entrada y de salida. Que me gusta divertirme. Si yo voy a encontrar un amplificador cualquiera, ¿para qué quiero las impedancias de entrada y de salida? ¿Mm? No, pues porque eso depende mucho, ¿no? Obviamente, entonces, ¿Cómo? las impedancias de entrada y salida obviamente van a ser importantes. O sea, no se ¿Para puede qué? comprar ahí cualquiera. Pero ¿para qué son importantes? Si yo tengo que esto es un amplificador cualquiera, y aquí tengo la carga, esto es decir, acá está veado, ¿no? Y yo le conecté una resistencia de carga, y bueno, acá está, de algún lado viene la entrada. Pues de eso también depende mi ganancia, ¿no? La ganancia no, la ganancia usted la haya sin considerar la carga, si es de voltaje. ¿Cuándo se considera la carga? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a ver, no se lo pongo. Este es el ring de OPAMP. Y este es el reout. Y entonces, acá está de más, aquí está de menos. Y resulta que aquí estaba la etapa anterior, ¿no? Y entonces yo quiero ir y que este reout sea mi entrada de la siguiente etapa. ¿Qué pasa si en este caso, es decir, aquí yo estoy teniendo, podría tener de nuevo mi configuración inversora, ¿no? Bueno, no voy a dibujar las otras dos resistencias. ¿Qué pasa si RI es más pequeño que RL? Permite más paso de corriente. Entonces, la mayoría de corriente, ¿por dónde se va a ir? Para reír. Por RI, ¿cierto? Por aquí se va a ir la mayoría de corriente. Y entonces resulta que si, si yo tengo
esta diferencia, entonces será conveniente que raíz sea grande o pequeño. Supongamos que esto es un voltímetro. Y si yo hoy mido la tensión aquí y la mayoría de corriente se está yendo por acá. No importa, la tensión es la misma, están en paralelo. ¿Cómo? No importa, profe, la tensión es la misma porque están en paralelo, ¿no? La tensión es la misma porque están en paralelo, entonces da igual que esto sea infinito a que sea bien pequeño. O sea, en el ideal esto es infinito de alegría. Si usted va a medir la tensión que está acá, esta tensión se debe a una corriente que pasa por acá. ¿Sí o no? Si ahora la corriente se está yendo por la resistencia de entrada de su RAM, ¿usted qué está midiendo? ¿La misma tensión o menos? ¿Ah? ¿Qué tensión estaría midiendo? ¿Eso es un mejor o peor voltímetro? Así es la entrada a un voltímetro. ¿Ese voltímetro será mejor o peor? Yo pienso que debe llegar hasta un límite, ¿no? O sea, como un rango de la de Rein, porque si es infinita, pues no, o sea, no va a permitir como una lectura, ¿no? Mm, Pues infinita no puede ser porque el voltímetro no es ideal. No, hasta cierto tipo de rango, o sea, no sé cómo, digamos, un rango de Rein. No, pues si el REIN es muy pequeño, obviamente, pues el RL prácticamente no va a servir ahí. O sea, sería toda la corriente por el REIN. Ujú. Entonces, cuando yo estoy midiendo con un sensor de voltaje, yo quiero que la resistencia de entrada sea grande para que yo mida la tensión real que hay entre estos dos nodos. Si mi resistencia de entrada es pequeña, entonces esta corriente se va a hacer más pequeña porque la mayoría de corriente se va a ir por acá. Y entonces yo no voy a poder medir la tensión real que hay aquí, es decir, la tensión que hay con esto, con el voltímetro desconectado, va a ser muy diferente a la tensión que hay cuando conecte el voltímetro. ¿Sí o no? Porque la corriente está cambiando. Lo que yo quiero es que cuando yo conecte el voltímetro, esta tensión no se caiga, ¿sí o no? Porque entonces yo cómo voy a saber qué tensión hay, ¿cierto? O sea, si yo conecto el voltímetro y la mayoría de corriente se viene por acá por el RI, pues la tensión Vout se va a caer. Y entonces yo no voy a saber qué tensión había ahí antes. Entonces yo quiero que este RI sea muy grande. ¿Listo? O sea, por Ahora, lo menos RIN debe ser mayor a RL, ¿sí, profe? no solo mayor, O debe no ser hasta muy grande, muy grande. mucho mayor. Debe ser mucho mayor que RI. En el caso de que yo quiera censar. Ahora, ¿qué dice el teorema de máxima transferencia de potencia? ¿Mm? ¿Para qué se hace Thevenin? Para encontrar Ah, resistencias de entrada y de salida. ¿Y para qué encuentra uno resistencias de entrada y de salida? para la Para máxima hallar la transferencia de potencia potencia. máxima del circuito, ¿Cómo? para hallar la potencia máxima del circuito, de un circuito equivalente, ¿no? No, la potencia máxima la hallo yo encontrando el voltaje que si esto es VDE, esto es la corriente, multiplico voltaje por corriente y encuentro la potencia máxima. Para la, ¿Cómo? para la mayor transferencia de potencia, que es cuando R de Thevenin es igual a R o Z vista desde desde los nodos. Entonces, si yo conecto esto así,
Bueno, así no, pero. Entonces, el teorema de máxima transferencia de potencia es la máxima transferencia de potencia. Se presenta cuando, por ejemplo, en este caso, Ri fuera igual a Rl. Ese va a ser el caso en que yo de este amplificador anterior le transfiero más potencia a la siguiente etapa. Entonces, porque es una copla de impedancias, por eso cuando usted tiene, por ejemplo, el cable de coaxial de internet o cuando usted está transfiriendo datos, entonces usted tiene aquí el cable y ese cable normalmente tiene una resistencia asociada interna de 50 ohmios y entonces usted aquí en el receptor, que puede ser un router, entonces aquí si está su entrada, usted aquí pone a la entrada una resistencia de 50 ohmios y los conecta. ¿Para qué? Pues para que queden dos resistencias de 50 ohmios en paralelo y usted reciba la máxima cantidad de potencia posible de la señal que viene de acá, del cable. Y así en cualquier sistema de comunicaciones, cable A, siempre se trata de hacer la máxima transferencia de potencia. Y la máxima transferencia de potencia es cuando las dos resistencias están iguales en match. Entonces, para eso también se encuentran, y no solo la resistencia, en realidad serían las impedancias, ¿no? Entonces, para eso también se encuentran las impedancias de entrada y de salida, porque si yo tengo una serie de amplificadores, y me piden, por ejemplo, que si la entrada está aquí, digamos que es diferencial, acá está la salida, diferencial, y me piden que diseñe estos amplificadores para que transfieran la máxima potencia, y me dicen que la ganancia sea, por ejemplo, de 50 en ambos. Entonces yo ya sé que voy a tener que ajustar que la resistencia de salida del amplificador 1 o la impedancia de salida de este amplificador de Z1 sea igual que la Z1. entrada del amplificador. ¿Listo? Para así satisfacer el teorema de máxima transferencia. ¿Listo? Entonces, por eso es importante e interesante pues encontrar las, eh, las impedancias de entrada y de salida. Vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Listo? Entonces, si tenemos el siguiente circuito y queremos determinar sus impedancias de entrada y de salida. Entonces, el circuito es el siguiente. No me acuerdo si este le habíamos hecho ya la ganancia la clase pasada. Profe, Ya. ¿Me puede hacer un favor? ¿Podría volver un poquito los dos tableros anteriores? Listo. vale, profe. Ok. Entonces, tenemos este circuito. Vamos a encontrarle su resistencia de entrada y de salida. De nuevo, esto es básicamente circuitos 1, lo que vamos a hacer. Entonces, no le vamos a dar tantas vueltas. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, pues
la puede hacer. Entonces sube ahí. R2, R1, R4 y R3. La clase pasada hicimos la ganancia de ese, no me acuerdo. Entonces, si tengo que encontrar las resistencias de entrada y de salida, ¿qué tengo que hacer? Profe, no lo hicimos. Entonces, cuando me hablan de, o sea, si me están diciendo que yo tengo este circuito conectado como amplificador y me piden las impedancias de entrada y de salida, no me están preguntando las de los BAM, ¿no? Las de los BAM están aquí adentro. Y aquí vamos a suponer que las conocemos, ¿sí? Que son RI y ROUT de los BAM. Y que conocemos a sub 0. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que RI, ROUT y a sub 0 de los BAM son conocidos. Entonces, cuando me hablan de impedancias de entrada y de salida y que este es mi amplificador, entonces mi amplificador no es solo el op-amp de nuevo, sino todo esto en mamarracho. ¿Listo? Entonces, como todo eso es mi amplificador, pues la resistencia de entrada y de salida, o la impedancia de entrada y de salida, yo la tengo que encontrar desde estos nodos. ¿Listo? Y entonces, pues, vamos a encontrarla. Entonces, para esto, pues, lo más fácil es primero dibujar el op-amp, pero que no se nos vaya muy largo el circuito. Vamos a ver, entonces, más o menos, aquí está el layout. Vean más menos de menos, esto es de más, esto es de menos. Y, ok, entonces, además, vamos a conectar lo que está fuera del op-amp. Entonces, además está conectada una resistencia que viene desde out. Que sería R4. Y entre R4 y out, es decir, en R de nuevo, la R3 conectada a tierra. R3. Y ahora de menos tenemos una resistencia que viene desde acá, desde out. Profe, una pregunta. Ahí cambiaría el ejercicio si tuviéramos el más de lo pan arriba y el más y el menos abajo. Sí, claro, pues es otro circuito. Esta es R1. Y al nodo negativo, es decir, aquí, voy a tener RI y en resistencias. Este es RI y este es R2. Ok. Está bien, ¿cierto? La entrada, resistencia de menos además una realimentación de layout. Además otra realimentación con R4. Sí, es que está. Aquí está layout. Entonces ahora tenemos ese ejercicio de circuitos 1. Ahora vamos a borrar todo esto que ya tenemos. Profe, qué pena, hay un compañero en sala de espera.
Entonces, tenemos ese ejercicio ahora de circuitos 1. Y nos piden que encontremos la impedancia de entrada, que sería la impedancia vista desde aquí. Y la impedancia de salida, que sería la impedancia vista desde acá. Entonces, vamos a empezar por la entrada. ¿Qué tendríamos que hacer? Un nodo en B1. Entonces, si vamos a encontrar la impedancia de entrada, pues hay que hacer teorema de Thevenin. Entonces, parecita ahí. Entonces, llamaremos a esta ahora Bx. Y habrá que encontrar Ix. ¿Cierto? Entonces, pues, ahí las posibilidades de lo que se puede hacer son infinitas. Yo siempre hago nodos, entonces hay un nodo acá que se llama B menos. Acá hay otro nodo que se llama B más. Hay otro nodo acá que se llama B out. Y creo que no hay más nodos, ¿no? No, porque solo hay 2 cables conectados, 3 cables acá. Esto en realidad está aquí. Entonces son 3 nodos, ¿no? Entonces, el nodo de menos primero. Quizá haya una forma más rápida de solucionarlo. Lo pensamos, si de pronto hay una rápida. No, rápido, no se me ocurre. Entonces voy a hacer el nodo de menos. Entonces al nodo de menos, asumamos que entra Ix y que Ix va a ser igual a B menos menos B out. Bueno, B menos para no confundirme, lo voy a llamar BM y este lo voy a llamar BP. Este lo voy a llamar BP. Este va a ser B menos, este BP, este va a ser BP. Entonces va a ser BM menos B out sobre R1 más BM menos BP sobre RI. ¿No? Y X la que entra. En el nodo BP, entonces yo voy a tener que BP sobre R3 más BP menos B out sobre R4 más BP menos BM sobre RIN es igual a 0. Acá está el nodo B menos, nodo BP aquí. Nodo BM, este nodo BP. Y ahora en el nodo de out, entonces para el nodo de out yo tendré que esto es B out menos BP sobre R4 más B out
menos BM sobre R1 más Bout Menos la ganancia. menos ganancia por BP Menos BM. sobre R out. igual eso. ¿Listo? Pues, o sea, ahí R no entra por lo que, pues ahí está en la corriente de Y ¿Cómo? X, ¿verdad? No le alcanzó a escuchar que me preguntó. Ahí R2 no entra por lo que está dentro de la corriente IX del primer nodo, ¿verdad? Ajá. Sí. Y bueno, acá como una ecuación extra, entonces Ix es igual a X menos Bm sobre R2. ¿Listo? Que sería la ecuación de esta corriente. Entonces, a ver qué podemos hacer. De esta ecuación, a ver, de aquí voy a despejar Bm. Es igual a Ix por R2. Esto pasa para acá, que es positivo. Y va a ser Bm es igual a X menos Ix por Por R2. R2. ¿No? Entonces lo puedo reemplazar aquí. Desde la ecuación en rojo ya encontré Bm. ¿No? Lo puedo reemplazar aquí y aquí. Ahora, de una de estas voy a tener que encontrar BP y de la otra Bout. Y ya. ¿Será que nos falta alguna otra? Creo que no. A ver, ¿cuántas incógnitas tengo? BP, BM, Bout, 3. Y 4 ecuaciones, ¿no? Sí, entonces ahí las debo como encontrar. A ver, acá es donde el proceso se pone un poco tedioso. Entonces, de aquí voy a despejar Bout o BP, cuál será más conveniente. Voy a copiar esta ecuación de aquí arriba. El Bm es igual a Ix Bx menos Ix por R2. Voy a borrar esto de acá. Y bueno, ahora ya todo es aritmética, va a despejar de aquí BP. El BP va a ser factor de 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre RI. Y eso es igual a Bout sobre R4 más BM sobre RI. sobre RI. Eso. Y bueno, entonces de aquí voy a Ahí poner. despejamos Bout. Voy a despejar PP. Ah, bueno. BP igual a BA sobre R4 más BM sobre RI. Sobre 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R.
Y de acá también puedo despejar BP y las igual. Entonces, si despejo de acá BP también y la igualo con esta, pues las dos me van a quedar en términos de out y BM. BM ya lo tengo en estos términos, entonces voy a poder despejar de aquí de out y reemplazarlo aquí. Y bueno, reemplazarlo aquí voy a encontrar BP también. Entonces, ahora de esta ecuación voy a despejar BP también. Entonces, de out sobre, porque hubiera sido mejor despejar de out de ambos. Desde aquí. De out sobre, a ver, de out, factor de 1 sobre R4 más 1 sobre R1 más 1 sobre Rout menos BP sobre R4 menos DM sobre R1 menos A sub B BP sobre Rout Más BM sobre Reut. A sub B BM sobre Rout y esto es igual a 0. Y valdría la pena más despejar de ambas. Okay. Y entonces, si aquí factorizo BP, al otro lado, pues BP va a ser factor de 1 sobre R4 más A sub B sobre Rout y ya, ¿cierto? Y va a ser igual, de cambiar el signo BP, tengo que cambiarle el signo a todo lo demás. Entonces, DM factor de 1 sobre R1 menos A sub B sobre Rout, pendientes por si me equivoco. Menos B out. Signo y menos B out por todo esto. 1 Sobre sobre R4. 4 más 1 sobre R1 más 1 sobre Rout. Ok. Y entonces de aquí ya puedo despejar BP e igualarlo con este. Y me queda todo en términos de out. Ya no vamos a seguir con el teoría este aritmético. Acá voy a explicar la sucesión de pasos nada más. Entonces, si despejo de aquí BP y despejo de aquí BP, voy a llegar a una ecuación que va a estar en términos de BM y de out, en ambos casos. Como BM yo lo conozco en términos de X y de X, pues lo reemplazo. Entonces me va a quedar B out en términos de X e YX, ¿cierto? Entonces ese out que encuentre, pues de out en función de X e YX, ya lo puedo encontrar. Simplemente al igualar esas dos ecuaciones. Y ese out que encuentro lo reemplazo aquí. Y para reemplazar BP aquí en términos de X e YX, pues B out lo reemplazo acá. Estoy acá que encontré. Y BM ya lo tengo en términos de X a YX, entonces lo reemplazo. Ahí encuentro BP en términos de X a YX y lo puedo reemplazar aquí. ¿Cierto? Y entonces ya esta ecuación completa va a estar en términos de, o va a estar en función de YX y BX. Y pues simplemente tengo que llegar a una expresión factorizando en que quede de esta forma. Y una vez que de esa forma voy a poder encontrar el raíz. Yo sabía que se puede ir largo porque estábamos considerando todo al mismo tiempo. Si consideramos A sub B infinito, se acortó un montón porque acá una vez se cortó virtual y demás.
¿Listo? ¿Alguna pregunta del procedimiento o de lo que hay que hacer? ¿No? ¿Alguna pregunta del análisis de circuitos? Es bien sencillo, ¿no? El análisis de circuitos. Las respuestas podrían salir por MATLAB, ¿no? Con las ecuaciones, Sí, también, pues. para ahorrarnos el Sí, o álgebra sea, pesada y enfocarnos en el sí, pues por eso no quiero seguir porque ya, o sea, análisis. no tiene nada. De hecho, yo en el parcial miro como hasta aquí. Sí, o sea, yo digo, ok, hizo el no, hizo este no. Sí, pusieron un punto así porque realmente están pensados para que usted sí pueda llegar a la respuesta. Sin ponerse a darle y darle y darle y darle. Entonces, O sea, llegado el caso en el parcial, podríamos plantear las ecuaciones y meterlas a MATLAB o algo así. sí, pero no va a ser necesario. Los puntos del parcial siempre están pensados para que usted lo solucione completo. O sea, no va a pasar esto. Este punto no estaba preparado así, por eso. Por eso desde el principio dije, ojalá no se nos vaya muy largo, porque como no lo había solucionado así completo, yo sabía que podía ir muy largo en el álgebra, sobre todo. Si se dan cuenta, ¿dónde terminó el análisis eléctrico? Aquí, ¿no? ¿Dónde terminó el análisis de dispositivos? Aquí. Cuando hicimos este dibujo se acabó el dispositivo. Simplemente hacer el cambio de Lopan y ya. ¿Sí o no? Y que fue lo que yo les dije desde el principio de la clase, y así es todo el curso. O sea, este curso es todo. Aquí se termina lo que usted aprendió en dispositivos y luego es hacer circuitos. Entonces, y por eso yo desde el principio les dije que si no se acordaban de cosas de circuitos, era mejor que las estudiaran de una vez. ¿Listo? Profe, o sea, ahí la impedancia de entrada tiene que ser igual a la de salida, ¿cierto? Porque al hallar por Thevenin No, BX, No. porque luego tiene que hacer la de salida. Entonces, si luego va a hacer la de salida, ¿qué hace con esta? Pues la cortocircuita porque era una fuente de tensión. ¿Sí o no? Como la entrada era tensión, esto se vuelve corto. Es decir, ahí estoy cortocircuitando. Ah, borrar el circuito. Bueno, sí. Supongamos que era esto más el resto de resistencia, ¿cierto? Entonces, si como la entrada era de tensión, pues esto se vuelve corto. Entonces, para hallar la impedancia de salida, usted cortocircuita esa fuente y lo que hace ahora entonces es que pone la fuente de Thevenin acá, en el rojo. Entonces pone aquí la fuente de Thevenin. Y esta entonces va a ser su Bx y la corriente que pasa en este sentido es Ix. listo, profe, gracias. Y ya, no hacer análisis teniendo en cuenta que esta está así. Esta debe ser más corta en el álgebra. Entonces, así puede solucionar. ¿Vale? Vamos a tomar un descanso de 5 minutos y ahorita regresamos, ¿vale? Vale, profe. Reanudar aquí la grabación. Profe, qué pena, usted nos dijo que la resistencia Rin es igual a infinito. Sí, rellena sumando con infinito. Listo. Listo. Entonces, Erika Ayana, José David Flores y David Suárez, perdón. No Daniel, porque también hay un Daniel. En este momento es como si fueran a sacar cero.
Profe, ahí se me ve. Sí, ahí, vale. Vale.
Solo es encontrar veas, ¿no? No se vayan a confundir con impedancias de entrada ni salida, que era lo que estábamos haciendo ahorita ya solamente.
Ok, muchachos, ya quedan 5 minutos. Yo les recomiendo que comiencen a subir ya lo que llevan, porque normalmente al ser la primera vez pues si no han usado Google Classroom, casi siempre se tardan. Profe, es que yo estoy en el celular, ¿puedo quitar la cámara para tomar Sí. la foto? Sí, entonces ya... Profe. Sí, ¿Nos da 5 minutos más? no, no les doy 5 minutos más. Entonces ya yo les recomiendo irlo subiendo porque tarda entre más o menos 1 y 2 minutos en subir el archivo. Es un poco lento para subir los archivos y pues es la primera vez, entonces toda la dinámica de ver dónde se carga, etcétera. Entonces les recomiendo empezar a hacerlo ya, porque si no, si se les pasa a las 9:35, sácanse. Qué pena. Voy a setear la cámara, si también estoy en Ajá. el celular para tomar la foto. A ver. Listo, entonces ya deberían ir subiendo los archivos todos. Profe, ahí donde dice añadir o crear, ¿cierto? Sí. La misma tarea donde sale el... Ajá. Tienen que subirlo ahí donde está asignada la tarea. En añadir o crear, no sé. Yo nunca he tenido que subir uno, entonces no. No sé bien. Pero por eso les recomiendo hacerlo ya. Listo. Quedan 3 minutos. Recuerden que el que no sube dentro de la ventana de tiempo, no. Pues saca cero. Carga la página. Profe, ¿en qué parte aparece para entregarlo? Se ve bien. La tarea, o sea, Es que no me sale, o sea, sí me sale el quiz y se puede ver, pero no me aparece añadir entrega o algo así. A la parte superior derecha le sale como más, algo así, como agregar archivo. ¿Dónde? En la parte superior derecha. No. Copiar enlace. Le sale algo como tu trabajo, una cosa así, no sé. Cuando uno entra al Classroom, sale se entrega hoy y sale la tarea llamada Quiz 1. listo. Ah, sí, ya está. Solo faltan 5 personas. Hay un segundo, es que se me trabó el celular. Estoy subiendo el archivo. Ay, demorado. Los que ya han terminando ya se pueden retirar. Le iba a decir, profe, que si socializábamos el quiz de una. Pues, Pero a mí me no, parecería interesante. Pero si no alcanza el tiempo, pues no. archivo bien, por aquí lo tiene ahí en así abajo rápido. Se abrió el de dedicado. ¿Ya terminaron de subir?
Pero todavía falta un montón de gente por subir, ¿no? Faltan 10. Que ya deberían, ya van sacando 0. Faltan Dayana, Damián, Fernanda, Héctor Felipe, Gianpaolo. Profe, a mí es que no me carga la página, pero ya es. Ahorita Dayana nunca prendió la cámara. Profe, yo sí la aprendí. No, Dayana Caterina sí, pero ahorita Dayana Porras, creo, no sé qué apellido. Porras. Sí. Y bueno, ahorita en el video reviso si no. Y otro, no me acuerdo quién es. Listo. Ahora me olvidó cómo aquí. Bueno, en teoría ya todo el mundo lo debería haber subido. Pero no hay personas. No sé qué pasó. Y a ver, abrimos uno. ¿Quién cree que sacó 5 para abrir el de mirar? Ahí. Pues lo único que me hizo falta a mí fue llegar a la respuesta, pero el resto creo que las ecuaciones las tengo Y, bien. o sea, a mí también me falta. Los parciales se suben de la misma forma, ¿no? Al Classroom. A ver, entonces. Aquí qué hace que más sobre 3K, además 5K igual a 0. Y más igual a tanto. Esto va a ser una opción. Entonces, voy a hacerlo yo aquí a mano mejor. Entonces, voy a hacerlo aquí rápido. Quiz, entonces será este. Entonces, decía que no tenía este RAM. Más. En la clase pasada creo que ya habíamos hecho el mismo análisis, solo que sin resistencia de salida. O como que con el OPAM ya no me acuerdo. 5 volts, tierra. Menos 30 volts. No, entonces es una resistencia de 15K. 5K. 3K. La ganancia sub 0 era igual a 10.000. Y RA es igual a 100 ohms. Entonces, bueno, hay que hacer el modelo de la PAM. Voy a hacer ahí encima de una vez. Entonces, habría que hacer este modelo.
negativo arriba. Entonces vamos a tener aquí B menos, aquí B más, según el dibujo, y pues va a ser la fuente de tensión que tiene una resistencia real de 100 ohmios. B out, menos 7, entonces B por B más menos B menos. Entonces se puede hacer un nodo para B menos, que al menos fuera igual, bueno, para el nodo de menos, hacer B menos menos 30 sobre 15K más B menos menos B out sobre 20K igual a 0. Entonces aquí voy a poder tener B out en términos de B menos. Y para B más, entonces va a ser un divisor de tensión, entonces B más va a ser igual. Por aquí no hay corriente, ¿cierto? Por aquí tampoco. Entonces B más va a ser igual a 25 por 3 sobre 8.000. más 3. ¿Cómo? No, sí, profe, y eso da 9,375. Da 9,375, que lo manejamos la clase pasada, voltios. Y de aquí entonces encontramos B menos. Y sabemos que B out lo podemos encontrar con el nodo de acá. Entonces, B out menos B menos sobre 20K más B out menos al sub 0 por B más menos B menos sobre R out igual a 0. ¿Cierto? Entonces de aquí se puede encontrar B menos va a ser factor de 1 sobre 15K más 1 sobre 20K, que es igual a este factor, es 30 menos 15, entonces a 30 sobre 15K más B out sobre 20K. Y aquí B menos va a dar un valor en términos de B out, ¿cierto? A esto es un valor, no sé cuánto sea. Y esto es otro valor, entonces queda B menos en términos de B out. Ese B menos se reemplaza aquí. Ese valor que nos dé acá, de B menos en términos de B out, lo reemplazo aquí. Y aquí B más ya sabemos que vale 9.375. Entonces es un valor conocido, es decir, este es un valor numérico, este queda en términos de B out con un valor numérico, entonces ya es como conocido, esto es 10.000, R out de 100, entonces ya la única variable es B out, y ya este será el cálculo nada más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Estaba largo ese despeje. Sí, ¿Cómo? profe, es que estaba largo. Yo lo hice así, yo hice tal cual eso, pero entonces no ¿cuál alcancé a largo? terminar. Sí, 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 Yo no sí. alcancé No, a no, terminar, por lo no. menos. No sé si alguien. Abrir esto era una galleta. Sí, me Eso era. demoré. No, no, no. El último era Me el feo. demoré 4 minutos y esto no había O acá. sea, profe, el Sí, No, problema profe, es era que el despeje se despejar B demoraba un menos. poquito. ¿Cómo? El problema era despejar un poquito B menos en la ecuación final. Yo también llegué hasta la misma ecuación final, pero no me alcanzó para despejar todo el No término toca de... despejarlo. No, o sea, para poder hallarla ahí. Luego ese hallar B out. Pues por eso, y aquí ya tienen todo numérico. por eso, no, si es que No, mire, profe, eso se demoró un poquito. mire Por lo nada menos más yo no acá. alcancé a terminar Acá por el usted tiempo. tiene que despejar de B menos. Acá también. Y B menos es todo esto. No, esto no lo Y tiene que acá hay que despejar. sacar B out.
nos hubiera dado hasta las y 40, yo hubiera terminado, profe. Esto no tienen que despejarse. Aquí esto da un valor, esto da otro valor. Por eso. Y ya, y lo reemplazan aquí. No lo tienen que despejar. Y aquí ya queda veado. Factor de 1 sobre 20k más 1 sobre 100 igual al valor que da de menos sobre 20k más el valor que da esto. Y ya. Y todos ya son números. Estos son números, estos son otro número. No, de menos todavía sigue siendo una En términos de out. out y después toca despejarlo. No, pero ustedes Profe, ese estaba largo. suman Estaba muy largo. despacio. No, en el tiempo sí, con 5 minutos más yo hubiera terminado. Pues por lo menos yo lo terminé y me dio 19.408 voltios. Sí, estaba muy fácil. Si yo me demoré, empecé a las y 40, me llevan 6 minutos desde que empecé. Y les digo, Fácil estaba, profe, pero estaba largo, un poquito largo. Los años de práctica. si yo me acabo de demorar 6 minutos, son las 9:46. A las 9:40 empecé a hacer esto. ¿Y se nos ríe? No, así no se puede. Es que en serio, si me demoré 6 minutos y lo que falta es sumar. No, pues es que por lo que yo le digo, hay 2 términos de B menos y ahí quedan 4 términos en términos de out. Y ahí a que uno lo factorice. No necesitan factorizar nada porque esto es un valor. Yo haría esta operación, esto da tanto, no sé, tan. Yo hice eso, pero luego como le digo, el B menos sigue quedando en términos de B out. No, porque aquí esto es otro valor y esto Yo hubiera es sabido que el ejercicio era igual que con el OPAM ideal, porque literal B menos me dio 9,36, o sea, prácticamente igual que B más. Entonces, pues, si yo hubiera sabido que hubiera sido igual que el OPAM ideal, pues hubiera salido más rápido, pero ya, hacer operaciones y ya. Entonces se hacían 25 minutos sobrados. no, profe. Yo creo que por mucho 1 o 2 terminarían, del resto no alcanzamos a terminar. Bueno, si dos terminaron, porque todos no terminaron. ¿Esos dos saben sumar más rápido? No, profe, es que estaba larguito. Bueno, entonces nos vemos el lunes. El lunes comenzamos con Unión PN y semiconductores. ¿Sí? Profe, ¿para cuándo queda el parcial entonces? Ok, sí. Cuadramos ese parte. Porque pues como ya acabamos OPA. Sí, a mí se me ha olvidado. Sí, ya la fecha del parcial está cerrada. Profe, o sea, ¿hasta acá llega el parcial? No, falta lo que vamos a ver la próxima semana. El programa. Entonces, aquí todavía están mal las fechas. Y terminamos aquí. Esta es la tercera semana, ¿sí o no? Esta es la tercera semana del semestre, o sea, la próxima semana vemos esto, o sea que el parcial es de este lunes 26 de noche, el 3 de mayo. Listo, 3 de mayo a la hora de clase. Listo, profe. Listo. Entonces el 3 de mayo es el primer parcial. En el horario de clase. ¿Vale? ¿Y todavía queda harto tema? Es lo de la semana que viene. Listo. Esto de acá. Hasta luego. Bueno. Chao, profe, gracias. Chao. Bien. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.